Hernán Caseri, qué honor tenerte en Perdimos el Guión en Spoiler Time. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de charlar con vos y muy expectante por el estreno del mejor infarto de mi vida. Totalmente. Hernán, te quería preguntar, obviamente hay mucha gente que conoce la historia, muchísima que no, y se va a enterar o la va a conocer viendo la serie que llega a Disney Plus. Pero déjame preguntarte, antes de este infarto, en entrevistas que te escuché, ¿vos habías pensado primero que una historia tuya personal iba a llamarle la atención a la gente? ¿Iba a ser un cuento que nunca te hubieras imaginado contar? Bueno, me imagino eso de los 13 años, es medio como el objetivo de mi oficio, que los otros se interesen por aquello que escribo o por aquello que se me ocurre. Después que eso ocurra fehacientemente, depende mucho de la suerte, de la constancia y de cierto talento. Pero desde hace ya muchos años trabajo con la certeza de que por lo menos hay un grupo de gente a la que sí le interesa lo que hago. Que ese número, que ese volumen de personas vaya creciendo, es lo que me sorprende. Es lo que te sorprende, totalmente. Siempre decís en tus entrevistas, bueno, escuché un par que contar historias, por lo menos como vos lo haces, es mentirle a la gente. Es inventar algo de cero, una imaginación. Y en esta, que en realidad estás contando una historia real, ¿cuánto también la ayornaste para que esto realmente parezca una fábula, ¿no?, inventada por alguien de otro planeta? Porque yo la verdad que vi la serie el fin de semana, me volví loco, conocía la historia, y hay cosas que decían, ni a la mente más inteligente se le puede ocurrir todo lo que se da alrededor de esta historia. ¿Viste? Es muy loco. Yo en general soy muy editor de las cosas que me pasan. Edito mucho. No significa que si algo interesante como conflicto me ocurre en octubre y el desenlace me ocurre en diciembre, yo no cuento lo que pasó en noviembre. Hago que todo pase el mismo día. Soy muy de editar, de encontrar los momentos y las situaciones en mi propia vida o en lo que encuentro en el entorno para mejorar un poco la calidad de lo que quiero contar sin que pierda la esencia de la verdad. Eso por un lado. En este caso pasó solo. En este caso no tuve que hacer nada. En este caso lo que ocurrió después del infarto, lo que le ocurrió a Javier Alejandra sobre todo, lo que pasó después de la reseña que escribí como evaluación de Airbnb, todo lo que pasó después ya me vino escrito. Muy pocas veces me pasó eso en la vida. De que ya me venga y digo, acá tengo todo listo, o sea, no tengo que editar nada, no tengo que hacer nada. Igual sí edité, porque son dos historias que ocurrieron, si bien en paralelo, en dos países distintos. Yo podría no haberme interesado en lo que le pasó a Javier Alejandra después del infarto, no haberles preguntado nunca. Cuando pregunté, asocié y digo, che, a esta gente no le está pasando algo muchísimo más espectacular de lo que ellos mismos piensan cuando me lo cuentan. Y si yo le meto mi historia acá y después pongo la de ellos acá, no es una fábula espectacular, eso es edición también. Es Totalmente. algo que sí existe, pero no está conectado. No, No. es impresionante. Yo me volví loco. La verdad vi la serie y justo también te quería preguntar, ya metidos en la serie en sí, ¿hasta dónde te involucraste vos, no? Esta es tu historia, es tu libro, vos la vendiste, pero cuando se llega al set, cuando ya hay un director, cuando hay actores, ¿hasta dónde te involucraste? En la elección inclusive del cast, ¿cómo llegaste a Alan Sabag? ¿Qué opinas de él y cómo crees que te interpreta finalmente en la serie? Opino que me encanta, me parece la mejor opción posible. Y respecto a la primera parte de la pregunta, no asumí ningún tipo de compromiso de forma voluntaria, decidí no poner el pie, no involucrarme, primero porque me conozco, porque sé que si me meto no salgo nunca. Ajá. Y en ese momento, cuando se empezó a rodar y cuando se empezó a hablar de si iba a ser una película o una serie, yo estaba en ese momento con una agenda de 3 proyectos impostergables que no me iban a permitir estar al 100%. Y no estar al 100% se convierte inmediatamente en un problema de producción. Si yo me meto y no estoy al 100%, empiezo a ser bardo, a ponerme déspota, a decir esta es mi historia y no puede ser que hagan esto, y no quería que pasara nada de eso, entonces me autoexcluí, como esos adictos a la ludopatía que van a la tarde al casino para que no los dejen entrar a la noche. Bueno, hice eso, me autoexcluí y estoy muy contento de haberlo hecho porque lo que ocurrió conmigo fuera es mucho mejor de lo que hubiera ocurrido conmigo adentro. Te hubieras metido en decisiones que quizás hubieran obstaculizado un poco cómo se terminó contando la historia.
hubiera tenido la vanidad y el ego de querer que se cuente mi historia, no la historia del infarto y de lo que le pasó a Javier Alejandra solamente, mi historia, como un escritor fracasado, cómo lo dejó la mujer, eso no es verdad, ¿entendés lo que digo, no? Sí, claro, claro. ¿Cómo estás contando esto si esto no es así? Es mucho mejor que sea así. Le hace muchísimo mejor al personaje de Ariel que sea así. Y es una decisión excelente de Luca Figueroa, el adaptador, de Pablo Bossi, de Mariana Weinstein, de todas las personas que participaron en el armado estructural inicial de la trama. Yo estoy muy a favor de esta fórmula y muy agradecido hasta conmigo mismo de haber tenido la lucidez de abrirme en primera instancia. Dejaste el ego de lado. Sí. Totalmente. Totalmente. Hernán, iba a ser una película esto en un principio. ¿Cómo se llega finalmente a decir, bueno, vamos a hacer una serie? Y creo que para mí es un acierto, inclusive por cómo está contada por capítulos, ¿no? Firmé contrato por película y en un momento Pablo me dijo, che, estamos pensando que es una serie porque hay mucha información buena. Tuve como que me enteré en algún momento del proceso, pero tampoco pregunté. No formé parte del núcleo duro de quien toma las decisiones, ni de casting, ni de guión, ni de estructura, ni de formato. Creo que cualquier productora que esté o va a ver esta entrevista te va a querer contratar enseguida porque dice, tengo cuentos impresionantes, tengo historias impresionantes de Hernán, no se va a meter en nada. Creo que cualquier productor va a decir, vamos a trabajar urgente con Hernán. Pablo Bossi, el que estaba del otro lado, una persona que confío ciegamente. No me pasa con todo el mundo. Soy bastante más rompehuevos, bastante más cabrón incluso con lo que hago, a no ser que del otro lado haya gente que yo sepa a priori que tiene el talento suficiente para... Es como cuando dejas que tu hija se case con alguien. Vos decís, ojalá que sea feliz, pero claro, no sabés si va a terminar siendo un matrimonio bueno o no. O sea, una obra es un hijo, y si vos se lo das a otro, tenés que dejar que hagan su matrimonio, también no te podés meter. Mira, me dejaste una pregunta que no la tenía, pero ahora me la dejaste picando. Tenés muchas obras, tenés muchos cuentos. ¿Qué tipo de hijo es el mejor infarto de mi vida para vos? A mí me parece que es el que no nació por voluntad propia. Este apareció, no es un cuento mío. Un cuento mío es algo que yo hago fuerza para que ocurra la magia. Cuando yo escribo un cuento, las cosas están, la edición es más complicada. Este vino nacido. O sea, no esperé 9 meses, vino y estaba. Ya hizo la conscripción, o sea, ya está. No sé, es una historia muy loca, de verdad lo digo. Es muy increíble, independientemente de que me haya pasado a mí o que finalmente la haya escrito o que hayan hecho una serie basada en algo que me pasó. La historia de por sí tiene unas aristas de carambola muy raras, muy simples de contar. A un chico de 7 años vos le contás esta historia ABC y entiende rápidamente que el que hace el bien recibe el bien. Y eso, hay una Biblia entera tratando de explicarle eso a los cristianos y no funciona. Nadie se da cuenta de que es tan simple como eso. Y esta historia, con mucha simpleza, cuenta justamente eso, que no es tan complicado. No le pongas la traba a nadie, no hagas caer a nadie. Si alguien está caído, levantalo y seguí camino. Algo bueno te va a pasar. Es tan simple como eso. Lo definiste increíble en esta última frase que decís. También otra de las cosas que te escuchaba decir en otras entrevistas, porque obviamente hablaste durante muchos años de esta historia, es que, claro, te agarró un infarto, te morías y ya, no queda otra. Pero también decías que hasta ese momento tu vida había sido buena, habías hecho lo que te gustaba. Pero desde ese día, para mí, esta es una perspectiva mía propia, a mí sí me da la sensación que se abrieron muchos nuevos rumbos muy importantes, interesantes, que quizás si no te hubiera pasado esto, no se hubieran dado. ¿Cómo vivís desde ese día en adelante, más allá de este milagro y esta fábula que se dio en tu vida? A mí me pasó algo en el infarto que no estaba en mis planes. Obviamente tuve que dejar de fumar. Sí. En el momento exacto que dejé de fumar, dejé de escribir. Mi cerebro no participaba de mi abstinencia. No quería escribir. O sea, yo me ponía una hoja para escribir y empezaba a escribir y tanteaba el tabaco todo el tiempo porque hacía 35 años que lo hacía de esa manera, nunca lo había hecho de otra. Yo empecé a escribir y a fumar a los 13. Y el cerebro dijo, ¿no fumás? No te escribo. Y no me escribió más.
O sea que tuve que empezar a entender mi creatividad desde otro lugar. Ese otro lugar fue empezar a contar las historias en voz alta. Lo empecé a hacer en la radio, después en teatro chiquito, después en teatro más grande, después en auditorios gigantes. Y hoy es lo que más me gusta en el mundo. Hacer funciones de teatro en donde cuento mis historias y las interpreto, y ya con el tiempo he adquirido ciertos vicios también de la interpretación. Eso no iba a estar en mi vida nunca. Yo nunca hubiera leído en voz alta, nunca hubiera sentido la fascinación que siento hoy con un auditorio de 1000 personas expectantes sobre lo que digo. No me hubiera pasado si no hubiera sido por el infarto. Entonces, claro, todo cambia. Todo es absolutamente otra cosa y también todo te da la certeza de que cambiás de autopista y te vas por colector y te va a pasar algo nuevo. No importa que tengas un infarto o no. Sí. Si vos dejas la autopista y te vas por colectora, te va a pasar algo nuevo, distinto a lo que te pasa todos los días cuando vas por la autopista. Eso ya es alucinante. Hay que tener huevos. Yo nunca tuve eso. Yo nunca salí de la autopista colectora por propia voluntad. Me tuvieron que pegar un palazo en la cabeza y me tiraron al colector y tuve que seguir caminando y dije, wow, está buenísimo. Mirá todo lo que había, viviendo de día, no fumando porro, comiendo sin sal, dejando de ser sedentario. Mirá todo lo que hay. Mirá la cantidad de proyectos que puedo aguantar en la cabeza solamente por no fumar porro. Solamente por eso. O sea, puedo hacer malabares con 7 proyectos. Antes podía escribir un cuento por semana, era todo lo que podía hacer. Estaba todo el día tirado y mirando para arriba. Es muy loco eso. Y eso te lo dicen los médicos, no le das bola. Te lo dice tu vieja, no le das bola. Te lo dice tu hija de 15, no le das bola. Ahora viene un infarto, ¡pum! Te hace. Y dice, oh, mira qué bueno que estaba. Pero no sé, yo soy medio estúpido, entonces no, las cosas no me salen por propia voluntad. Por eso festejo tanto los incidentes gravísimos que hacen que puedas tener el mejor infarto. Totalmente. Hernán, me encanta esta charla, estaría horas hablando con vos. Es la primera vez que tengo esta oportunidad. Sé que me quedan unos minutitos más. Déjame preguntarte, por más que lo habrás dicho muchas veces y creo la respuesta, pero me gustaría que la escuche el público de Spoiler Time. ¿Qué es lo que más disfrutás de contar historias? Verle la cara a la gente como lo haces ahora en público, que te den una devolución, ver cómo se ríen, cómo lloran, cómo se ilusionan. ¿Qué es lo que más vos disfrutás de contar historias? Yo tuve a través del tiempo un montón de respuestas diferentes. Cuando solamente escribía, era un mail que me mandaba alguien diciendo, ay, leí este cuento y me pareció bárbaro. O sea, la repercusión, ¿no? Está bien. Después cuando empecé a hacerlo en teatros, la inmediatez de esa repercusión. Gente riéndose al mismo tiempo o empezando a llorar al mismo tiempo es alucinante. Eso que te cuentan los actores tienen razón. Es increíble lo que pasa. Posiblemente sea la mejor forma de narrar el teatro, que es lo más viejo que tenemos, y sigue siendo lo mejor. Y cada vez que un actor dice eso, yo generalmente decía, oh, está exagerando, y no, no está exagerando. Es alucinante, es una adrenalina buenísima. Sin embargo, con el tiempo y después de convivir con un montón de formatos, a mí me parece que hay algo que es más importante que todo para el que narra. Sobre todo cuando el que narra, como en mi caso, es muy autorreferencial. Yo cada vez que cuento algo, me libero de ese algo también. Y pongo a los otros como testaferros de mi memoria. Yo sé, por ejemplo, mi viejo murió hace un montón de años, lo extraño mucho. Y ya dejo de pensar que mi papá va a dejar de estar cuando yo me muera. Porque lo estoy dejando en una memoria. Hay lectores que me dicen, no, tu viejo tal cosa. Y yo digo, este se va a acordar aunque yo me muera de mi viejo. Un rato más. Un rato más. Hay algo ahí, en una trascendencia que no es propia, que no es egoica, que es sobre los tuyos también. Sí. Sobre lo que fuiste, sobre tu pueblo, sobre tu familia, sobre tu pareja, sobre tus hijos, que también dejás cuando escribís, que también dejás, va sembrando ahí. Yo no sé cuánto va a durar mi papá en la memoria de todo el mundo, pero sé que hice algo para que dure un poquito más de lo que duramos sus hijos. Totalmente. Además dicen que una persona termina realmente de morir el día que nadie más hable de esa persona. ¿No? Coco es una película que nos dejó, creo que para siempre, esa certeza que solamente tenían los mexicanos y que ahora tenemos todos en el mundo. Totalmente, totalmente. Hernán, para ir cerrando, te quiero preguntar algo rápido.
sobre Orsay. Orsay, que fue un proyecto de revista, pero también es una productora, ¿no? A partir de todo esto lo que te pasó. Y es una productora que tengo entendido que es colaborativa con otras personas en todo el mundo. Recibís proyectos de chicos que están empezando. ¿Qué es también lo más lindo que tenés con Orsay? ¿Y qué le podríamos decir a la gente que quiera escribir, que se anime, que te pueda mandar una historia y cuál es la devolución y cómo están trabajando en ese sentido? Orsay es una editorial, primero que nada, nació como una editorial porque yo necesitaba una plataforma editorial que no me robe. Entonces tuve que inventar una porque todas te roban. Entonces empezó haciendo eso, una revista que sigue hace 15 años. Es la única revista de literatura y crónica sin publicidad en castellano que es rentable y que sigue viva en papel. Empezó en el 2020 a ser una productora de cine también, donde hicimos La Uruguaya, que también compró Disney. Bien. Y otras producciones que estamos haciendo. Y hoy también se convirtió desde hace unas 2-3 semanas en una escuela de narrativa. Y esa es nuestra manera de encontrar nuevas voces. Es la mejor que hemos encontrado. Poner 24 o 25 docentes de lo mejor que hay en habla hispana a dar talleres de narrativa y tratar de que los alumnos, con los mejores de esos alumnos, empezar a trabajar para encontrar sangre nueva, voces nuevas para cine, para audiovisual, para literatura, etc. En México, puntualmente, si alguien se quiere acercar a Orsay, ¿cuál es la manera? ¿El sitio web o cuál es la manera? Orsay, pongan Orsay o Caseari en Google y aparece todo. Totalmente. Hernán, qué lujo para mí, en serio. Entiendo a veces también tus historias. Yo hace 14 años que vivo en México. Me costó mucho irme de mi Buenos Aires querido. Sigo extrañando el asadito, el fulbito con los pibes. Tu acento sigue siendo argentino, no estoy escuchando ningún dejo mexicano. Aguante esa trinchera. Es algo que me lo dice mucha gente y es algo que yo siempre digo, si pierdo esto, pierdo mi identidad. Sí, es la última trinchera de la identidad, es tu forma de hablar. Totalmente. Hernán, 6 episodios, se ven de volada en una tarde en Disney Plus, el mejor infarto de mi vida. Una gran historia, una historia para mí de esperanza y de volver a creer en la humanidad, que es algo que a diario a mí me cuesta volver a creer en la humanidad, y cuando ves esta historia decís, puta, sí tenemos algo lindo los seres humanos. Claro, bueno, yo pienso eso, pienso que si vos me preguntaras por qué hay que verla o si la gente que no sabe de qué se trata, por qué la tiene que ver, es por eso que acabas de decir. Porque terminás de verla y además de divertirte, entretenerte, comedia romántica y todo, lo que quieras que hay de todo, hay algo en el fondo de la taza de café que no estaba previsto y que es muy nutritivo. Qué lindo final. Lo dejo con eso. Fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión acá en Spoiler Time. Hernán, te mando un abrazo y ojalá cuando estés en México podamos tener esta charla en persona. Dale, cuando quieras. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Gracias.